En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Gente, ¿cómo están? Arrancamos la máquina de pensar aquí hoy en Radio Uruguay. ¿Cómo están? Estamos en este día miércoles con el Flaco Germán, lo tenemos ahí en la puesta a punto, en la producción. Hoy vamos a escuchar una charla que grabáramos el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Se trata del sociólogo y pensador Felipe Arocena. Él editó, publicó un ensayo que ganara el Premio Nacional de Literatura del MEC en el 2011, obviamente en el rubro ensayo de ciencias sociales. El ensayo fue editado por Estuario y se llama Multiculturalismo en Occidente. Escuchamos en primer lugar a los presentadores. Va a estar Alicia Haber, va a estar el Luis Eduardo González. Los invito a arrancar a escuchar a Alicia Haber en la presentación de este libro de Felipe Arocena. Es un verdadero placer y honor para mí estar aquí, sobre todo, en primer lugar, porque yo no soy socióloga, no tengo las credenciales de quienes están sentados en esta mesa, pero tengo una formación histórica, soy profesora de historia, y la sociología siempre ha sido una debilidad y un gusto. Y este tema de multiculturalismo en particular me toca profundamente, lo vivo en carne propia. Y creo que los elementos subjetivos que aprendimos a ocultar en mi generación, a hablar siempre en tercera persona, y que hoy de alguna manera se reflotan y se cuestionan, y hoy podemos de alguna manera permitirnos poner la subjetividad, sin descontrolarla, pero poner la subjetividad en algún lugar del discurso para decir por qué este tema a mí me ha interesado y he leído otros autores y por qué yo misma he escrito desde el multiculturalismo en el arte. Y es porque yo soy un ejemplo no particular, pero un ejemplo, digamos, de los tantos, de identidad guionada, de esa identidad guionada de la que habla Felipe Arocena con tanta autoridad, con tanta claridad, con tanta didaxia en este estupendo libro que recomiendo mucho que lo lean y que creo que es fundamental hoy en el Uruguay y fuera del Uruguay también, porque es un tema esencial del mundo contemporáneo. Y como soy una representante de esa identidad guionada, estos libros hacen falta para mí y para todos aquellos que tienen identidad guionada. Pero hoy en día es difícil no encontrar identidades guionadas en el mundo contemporáneo porque la gente está buscando sus raíces y sus raíces muchas veces integran elementos que ya no son homogéneos. Cuando vivimos aquel sueño, sobre todo los de mi generación, un sueño falso, que en cierta manera se nos vendió y en cierta manera lo compramos, de vivir en un mundo plano, homogéneo, en una sociedad totalmente homogénea, en aquel melting pot de los Estados Unidos o en el melting pot local de aquí, donde se nos trataba de ser todos uruguayos iguales, cuando en realidad no lo somos. Y él mismo, cuando toca en el capítulo de Uruguay, saca a relucir los afrodescendientes, los vascos, los suizos, y una cantidad de minorías, judíos, armenios, en fin, otros más. Y es así. Yo he descubierto a lo largo del tiempo, si bien yo soy de una de esas identidades guionadas fuertes, que es la judía, yo he descubierto a mi alrededor, con sorpresa, porque pensaba que bueno, la nuestra es particularmente intensa, que hay otras tan intensas como la nuestra, y
y que inclusive él no las nombra porque no son de las más conspicuas. Pero entre la comunidad italiana hay gente de Treviso que tienen clubes y trevigiani y se reúnen con un orgullo por sus comidas y sus vinos y sus costumbres. Y si uno va a Treviso y dice que es amigo de esos trevigiani, no saben cómo los tratan, es algo maravilloso, tal vez a alguno le ha pasado. Y que una vez que allá se disolvió la Yugoslavia, de pronto algunos amigos y conocidos que yo tenía que hasta ese entonces habían sido yugoslavos, resultaron croatas, y ahí yo empecé también a ver qué fuerza tenía la comunidad croata, que de pronto son pocos, pero tienen sus comidas, sus costumbres, se reúnen entre sí. Entonces vino un pianista croata al poco tiempo, una orquesta de cámara croata, y yo estaba presente, y vi a mi modista croata, que nunca en la vida me dijo que era croata, sacar una bandera de Croacia enorme y desplegarla en la sala, y la comunidad croata. Y después empezaron a pasar cosas con exposiciones de arte, etcétera, de comunidades de la ex Yugoslavia, aquí en Uruguay, cuando antes esas cosas no se notaban, y con orgullo. Entonces lo de la homogeneidad realmente fue un sueño que tendió a desaparecer, y que yo creo que afortunadamente, porque bueno, los que vivimos la identidad guionada, por fuerza la vivimos con intensidad, imposible que se nos aplaste. No lo han logrado los armenios y tantos otros grupos, mantienen sus costumbres. Y bueno, no se logró el melting pot en los Estados Unidos y no se logró aquí esa homogeneidad. Muy por el contrario, se están rescatando, en el Uruguay por ejemplo, las raíces, se están estudiando ahora muy fuertemente las raíces afro, de la comunidad afro, y aquello de que éramos todos blancos y europeos quedó en un mito. Es un tema del que se viene hablando en el mundo hace 40 años, pero desde la década del 90 es un tema que ha salido a flote como tema en la academia y salido a flote también como política, porque multiculturalismo serían dos cosas. Por un lado, el tema de las sociedades multiculturales, o sea, de las sociedades que tienen plurietnias o que son transnacionales, que tienen varios grupos de varias naciones, o que tienen varios grupos de varias identidades. Y por otro lado, las políticas multiculturales. Muchas sociedades de Occidente han adoptado, como nos explica Felipe Arocena en el libro, las políticas multiculturales. No todas, muchas lo han hecho. Particularmente desde la década del 80, 90, tirando más bien hacia los años 90. ¿Qué había antes? Sí había poblaciones multiculturales, pero eran aplastadas, ignoradas, discriminadas, y se buscaba una nación, un país, un pueblo y una nacionalidad única, un idioma único, una homogeneidad total, y asimilar en lugar de integrar, que es lo que pasó, bueno, entre los judíos, por ejemplo, con algunos, no en este país, pero en otros países, donde trataron de asimilarse. Igual le fue tan mal como si en Alemania, por ejemplo, donde se asimilaron muchísimo, le fue igualmente mal que si no se hubieran asimilado. Lo que él explica es que las políticas multiculturales que se han adoptado en los países de Occidente, a lo que apuntan es a que perdure y exista las culturas indígenas, la de los pueblos primeros, como se llama en algunos lugares, como en Canadá, ¿no? La de los pueblos originarios, la de los afro, los negros, la de los inmigrantes, las culturas subordinadas, las que han sido víctimas de genocidios, como judíos o armenios, y las grandes masas orientales que se han desplazado a Occidente, y que se preserven los derechos humanos y los derechos originales y diferentes, o sea, el concepto de diferencia de estas personas, que no se las aplaste. Hay que acomodar, reconocer y negociar las diferencias y a su vez integrarlas, que no es fácil, no es fácil. Y él estudia casos concretos que nos ayudan a entender la situación. En España
a través de algún caso, porque en España se podrían estudiar muchos casos, pero él lo hace a través de los sudamericanos. España tiene además una gran población, digamos, que viene de África y además tiene una población árabe, pero él se dedica a los sudamericanos, o lo que ellos llamaban sudacas. Ahora no deben estar diciendo muchos sudacas, se deben estar cuidando más. La de Canadá, que es el caso más exitoso, con la ley más avanzada y que vino primero en la década del 80, muy tempranamente. Canadá es el número 1 y que tenía que solucionar muchos problemas. Los franceses, porque estuvieron a punto de disolverse prácticamente en un determinado momento, casi hacen una pequeña revolución los quebecois. Los pueblos primarios, que son todos los pueblos, digamos, que ya indígenas, diríamos, de Canadá, que estaban aplastados, desconocidos y que hoy son muy considerados, hay grandes museos, hay grandes planes de estudio, y es un país de enormes migraciones, ¿no? de gran contingente de inmigrantes, hay todas las culturas posibles en Canadá, es impresionante. En Estados Unidos se dedica a nosotros, a los latinos, hoy ya hay 50 millones, podría haberse dedicado a otros también, porque hay muchas culturas en Estados Unidos. Pero lo hace en uno, lo cual es más interesante porque así se enfoca mucho más concretamente. En Francia a los musulmanes, porque es el país que tiene más musulmanes de Europa. Y eso nos permite estudiar también un punto, no se va por las ramas, digamos, ¿no? Y un caso concreto de los musulmanes, el problema de la prohibición del velo en las escuelas. Es todo de la década del 2000, desde el 2004 al 2010, prohibición del velo, luego la prohibición del burka y del niqab. O sea, ¿hasta qué punto? Que es un tema muy discutido. ¿Se prohíbe o no se prohíbe? Pero está prohibido en Francia. En Brasil, algo que nos toca muy de cerca y que es ese falso concepto que en Brasil no hay racismo. Que los propios negros creen, que los propios brasileros creen y que lo han creído hasta hace muy poco. Es más, en Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte de Martin Luther King y de todos los grandes movimientos de negros apoyados por otras colectividades de otros colores a favor de los derechos humanos y de la colectividad negra en particular, de los afroamericanos. Pero en Brasil no, fue débil, ha sido débil y la protección lo explica y lo relata muy bien. Es muy entretenido el libro, dicho sea de paso, se lee, hay que releerlo, pero se lee de un tirón y después se puede releer por capítulos. Explica cómo en Brasil la ley que los protege es muy reciente, es del 2009 y la pasó el Senado y en el 2010, fíjense que eso es ayer, le llevó ayer darse cuenta que en Brasil hay racismo, y hay porque él lo muestra con números, la desigualdad en el empleo, la desigualdad en la educación, la desigualdad en la salud, la desigualdad en todo, pero una desigualdad feroz entre los negros y los blancos. Y el otro caso, después toma otros casos más, que es Bolivia, donde nada menos que 30 grupos de indígenas estaban sumergidos y hubo que esperar hasta el 2009 para que se los reconociera. Y Uruguay, que es un caso más conocido para nosotros, pero que es muy interesante la síntesis que hace. Quiero decir que de todas maneras el tema, y él lo subraya, es en Occidente. Occidente, y digamos en cierta manera, con todos estos grupos de inmigrantes, Occidente con sus afro que vinieron de la época de la esclavitud, y Occidente con sus pueblos primigenios en el caso de las Américas. Porque esto, seamos francos, no se da en donde no es Occidente. Donde no es Occidente, no hay multiculturalismo. No se le va a ocurrir en los países musulmanes, por ejemplo, que haya multiculturalismo. Él no lo dice así, pero lo digo yo. Es un tema de Occidente. Occidente considera que hay que ser multicultural. Porque en Egipto, en plena revolución, en este momento, en plena revolución de la primavera, se están cerrando sinagogas, se cerró la última, y se están quemando iglesias coptas. O sea, ahí se tiende más bien a la homogeneidad forzada de la hermandad musulmana. Porque, lamentablemente, el Islam se tiró en los últimos años hacia el fundamentalismo y no hacia la apertura. No porque el Islam sea malo, sino porque es un tipo de islamismo, el fundamentalismo. Naturalmente que en Irán se va hacia la homogeneidad y no hacia la heterogeneidad. No es el tema del libro, pero sí todo el tiempo él dice en Occidente. Y sus colegas que
he leído, que son casi todos especialistas canadienses, porque así como Canadá, y él lo dice en el libro, así como Canadá es un ejemplo, Canadá trae también a los más destacados teóricos en el tema. ¿Por qué pasa esto del multiculturalismo en Occidente? ¿Por qué tanta importancia? No solo porque es una realidad que hay que resolver, y hay países que la resuelven y otros que no, algunos mejor y otros peor, sino además, porque hubo algunos elementos claves, que él lo señala, que tuvieron que ver, primero es la caída de la Unión Soviética, la caída de las metanarrativas, deja un vacío que lo ocupa la búsqueda de la identidad nacional, la búsqueda del pasado étnico, la religión, como pasó en la propia Unión Soviética, ¿no? Y en la propia Unión Soviética, esa balcanización de una cantidad de pueblos también que están buscando su destino. Las grandes migraciones es otro elemento. Hay una cifra que él trae, 200 millones de personas viven fuera de su país de origen en este momento. Y obviamente con esos 200 millones hay que hacer algo, o sea, es un tema es un tema fundamental. Pero también advierte Arocena que no es un cheque en blanco el multiculturalismo, no es cuestión de darle los derechos a las minorías y decirle, bueno, y ahora todo lo pueden, porque tienen que estar en el marco de la democracia occidental, que desde la Revolución Francesa en adelante, bueno, se fue creando con una serie de derechos, ¿no? Que son los derechos, y que además son los derechos humanos, y la democracia que después se ha ido construyendo en Occidente con tanta dificultad y que se ha ido manteniendo con mucha más dificultad. También lo menciona al pasar, pero hay otro tema, y que es el tema de los excesos del multiculturalismo, de las leyes de diversidad. Y son los excesos no de las leyes, sino de la gente. Y una es la discriminación al revés, reverse discrimination, que ha pasado sobre todo en Estados Unidos, pero ha pasado también en otros países. Cuando por dar tanto énfasis a la entrada de los negros, por ejemplo, que para mí negro no es una mala palabra, ya tiene otras connotaciones, los afroamericanos, pasaron algunos casos muy, muy graves, porque hay blancos pobres en Estados Unidos, y muy pobres, muchos millones de blancos pobres. Y un famoso estudiante de medicina, fue el primer caso en 1970 y pico, después de muchos años ganó el juicio, porque se lo había discriminado, porque era blanco, frente a la entrada de una gran universidad, por blanco, se le dio el cargo a un negro, pero él tenía mejores notas, estaba igualmente calificado y era muy pobre. Y hay muchos casos de esos, es muy difícil eso, y el otro tema es la corrección política, sobre la que Humberto Eco ha escrito con bastante ironía. Es otro de los temas en los que a veces se va demasiado. De todas maneras, creo que el multiculturalismo está aquí para quedarse. Es una gran noticia que se puedan leer estos libros, es una gran noticia que hay gente que se ocupe de ellos, y una gran noticia que tengamos a un especialista en el Uruguay. Estimados, después de la pausa, continuamos aquí escuchando la presentación sobre un ensayo sobre multiculturalismo en Occidente de Felipe Arocena. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, los invito a escuchar la segunda parte de la presentación del libro de Felipe Arocena. En esta ocasión nos va a hablar Luis Eduardo González. Aclaración previa. No soy un experto en los temas del libro. Soy, por decirlo de alguna manera, un usuario de lo que otros, como Felipe, investigan, leen, estudian, escriben. Por necesidad. Con esta gran salvedad, no soy un experto. Creo que puedo decir lo siguiente. Entre nosotros, a nuestro medio, hay muy pocos expertos genuinos en estos temas.
Entonces, la mayoría de los demás dependemos de ellos. Segundo, para la abrumadora mayoría de los que no somos expertos en esto, y sin embargo nos dedicamos de un modo u otro a las ciencias sociales o a las llamadas ciencias sociales, por un lado. Y por otro lado, para los ciudadanos informados en general, cultos, atentos a los tiempos que nos ha tocado vivir, bueno, para esos dos grandes grupos de personas, para los expertos no me meto, pero para esos dos grupos grandes de personas, los que se hacen ciencias sociales pero no son expertos en esto, y los ciudadanos informados e interesados en su tiempo. Yo creo que el libro de Felipe es una lectura necesaria. Yo diría, los temas centrales del libro, lo mencionó Alicia, son la multiculturalidad y el multiculturalismo, que son bichos diferentes. La multiculturalidad es un hecho con trampa, porque es un hecho que uno podría decir, lo puedo establecer en función de un conjunto de indicadores más o menos objetivos, sin molestarme en preguntarle un pepino a nadie acerca de qué piensa sobre mis elucubraciones y mis clasificaciones. Eso vendría a ser lo que el finado Carlos Marx llamaba la clase en sí. Ahora, cuando la multiculturalidad es percibida por aquellos que le viven, ahí aparece otro de los conceptos importantes en el libro de Felipe, que es el concepto de identidad. Y aunque el bicho, en términos de alguna manera objetivos, puede ser descriptible de maneras muy similares, es otro bicho. Y ese otro bicho tiene una familia muy larga de consecuencias muy importantes que, como dice Felipe, se han vuelto notablemente evidentes a fines del siglo XX y principios de este siglo. Es más, él dedica parte de la discusión a explorar por qué razones eso pasa justo ahora, no pasó antes. Mientras que el multiculturalismo es una política, es una actitud, otra cosa. Entonces, no es posible avanzar en ninguna discusión sensata de estas dos cosas, y la de Felipe es una discusión sensata, sin referirse a las culturas en sentido amplio y sin referirse en particular a la cuestión de las identidades. El libro discute brevemente, pero sin concesiones, estos temas. Es un libro sin jerga, pero que no tenga jerga no quiere decir que sea fácil, hay que trabajar. Pero yo creo que vale la pena. ¿Por qué creo que vale la pena? El problema es estos temas, cultura, identidades, multiculturalidades, las multiculturalidades de las dos sabores, la que es en sí y la que es para sí, están en la raíz de cualquiera de las ciencias sociales, de todas las ciencias sociales. No es posible trabajar en ellas sin taparse de cabeza con estos temas. No es posible ignorarlos entonces. Y el libro me parece un punto de partida excelente, tanto para los que andan alrededor de las ciencias sociales, como para ese otro público inteligente y atento a los temas de su tiempo. Para redondear el asunto, voy a brindarles dos ejemplos de lo que acabo de decir, uno desde mi propio trabajo profesional y otro que me parece es bastante más amplio y es relevante para todos los que estamos acá. Algunos años atrás hicimos un estudio con un desaparecido amigo Diego Echard en Perú, alguna organización internacional, hacia fines de la presidencia de Toledo. Nosotros queríamos entrevistar a Ollanta Humala, que todavía no marcaba en las encuestas, no aparecía. Nos dijeron que mejor no, por un conjunto de razones muy atendibles, que eran de tipo más bien diplomático. Pero nos preguntaron por qué razones queríamos entrevistar a Humala. Entonces, nosotros tratamos de ser lo más delicados que pudimos, porque nuestros interlocutores eran peruanos de clase alta, muy cultos, blancos. Entonces hablamos de la imagen de Humala, que los conocen mejor que nosotros,
de su potencial en el contexto de la sociedad peruana, hablamos de el chino, como ustedes saben, en realidad no es chino, sino japonés, Fujimori. Pero en Perú le dicen el chino. Y Toledo, al que le decían el cholo. Toledo es un tipo peculiar. Es un educado en una universidad de élite, pues perfectamente trilingüe, por lo menos. Es un hombre muy culto, muy informado, pero es un cholo de rebajo en su aspecto físico. Entonces para los peruanos es el cholo. Entonces, ¿qué tienen en común el chino y el cholo? Que ninguno es blanco y los dos fueron presidentes. En el caso del chino es particularmente virulento porque el chino le ganó nada menos que a Vargas Llosa. En el caso del cholo, más complicado. Pero a medida que avanzaba esta conversación, nuestros interlocutores ostensiblemente se iban calentando. Lo que nos dijeron de muy buena forma es que éramos unos racistas de miércoles. Que la sociedad peruana era una sociedad mestiza, integrada, que nosotros veíamos manchas de sangre en las paredes que en realidad no existían, que éramos unas bestias. Así que como ustedes se dan cuenta, la conversación no prosperó mucho y esa vez no pudimos entrevistar a Ollanta Humala. Profesionalmente la historia terminó felizmente para nosotros, porque Humala empezó a marcar fuerte en las encuestas, pero 2 meses después de estas discusiones, votó muy bien ahí y llegó a presidente. Es el actual presidente de la República del Perú. Pero lo que nosotros no pudimos explicarle, y quizás si hubiésemos leído antes el libro de Felipe, pero claro, todavía no estaba escrito, nos hubiese sido más fácil hacerlo, era que no era un problema de racismo, era un problema de percepciones culturales. Bolivia es un caso extremo para el otro lado. Bolivia es un caso de feroz multiculturalidad que durante mucho tiempo fue tapado, fue apisonado, fue multiculturalidad en sí, pero no para sí. Pero la olla se empezó a destapar a mediados del siglo pasado con la revolución, y a partir de ahí siguió a fuego lento, pero cobrando presión y expresándose de muchas maneras en la vida política boliviana cada vez más claras, hasta que la cosa finalmente reventó, es una manera de decirlo, con el actual presidente, que termina de hacer evidente algo que se fue cocinando a fuego lento durante medio siglo, pero que en realidad estaba en el horno desde hacía 4 siglos y medio antes. Bien, las discusiones de Felipe, lo que aporta Felipe en el libro, es crucial para poder entender estas cosas. Y si uno no puede entender estas cosas, entonces no puede entender la política contemporánea de América Latina. Todos los tiempos, todas las generaciones tienen acontecimientos que marcan a los que los viven, sin duda. Distintos tiempos tienen acontecimientos más o menos marcantes. Piensen, ¿cuál es el gran acontecimiento que marca a todos los tipos que son adultos en las 2 primeras décadas del siglo XXI, lo cual los involucra a todos nosotros y a un montón de gente más? Bueno, no sé qué piensa cada uno de ustedes, y sería medio complicado hacer una encuesta ahora y no me da el tiempo, pero yo les cuento mi idea. El gran acontecimiento que marca a todos los adultos de estas primeras 2 décadas del siglo, acá y en cualquier lugar del mundo, eso le va a hacer un acontecimiento aún mucho más poderoso, es el final del mundo eurocéntrico. Eso no es poca cosa. El mundo eurocéntrico empezó hace 500 años. Es la época de la historia en que Europa Occidental y sus hijos cercanos e inmediatos pasaron a controlar el mundo como no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Y ese periodo eurocéntrico, repito, 5 siglos, no es poco, terminó en un proceso que a veces llamamos globalización, al cual Felipe también se refiere, y terminó de un modo en el cual todo indica que ese predominio llegó a su fin. Piensen ustedes, hay muchos jóvenes, pero algunos son tan veteranos como yo. Hace 35 años apenas, si alguien hubiese dicho que China iba a ser la segunda economía del mundo,
con perspectivas razonables de convertirse en menos de una generación en la primera, que hubiesen dicho, bueno, si el tipo era uruguayo lo metían en el Vilar de Búho, tipo o la tipa, no hay por qué ser sectario, ¿correcto? Pues hace apenas 30 años esto no se veía, no se imaginaba siquiera. Las formas, cómo se va a desarrollar el final de esta preeminencia, de esta predominancia eurocéntrica, es lo que le va a dar forma al mundo del siglo XXI. No podemos empezar siquiera a pensar estos problemas si no tenemos claras las discusiones que están en este libro. No podemos ni siquiera entenderlas. Ahora, si ustedes me conceden por lo menos el beneficio de la duda y están dispuestos a pensar que efectivamente el acontecimiento definitorio de estas primeras 2 décadas del siglo XXI es el fin del mundo eurocéntrico, entonces, damas y caballeros, deberían leer el libro de Felipe, y muchas gracias. Después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay. Estamos escuchando la presentación de un ensayo sobre multiculturalismo en Occidente y vamos a oír a su autor, Felipe Arocena. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Gente, vamos a escuchar la tercera parte. Se trata de un libro que, ya lo dije al principio, en el 2011 ganó el Premio Nacional de Literatura en el rubro Ensayo de Ciencias Sociales. Vamos a escuchar a su autor, Felipe Arocena. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por estar aquí. Hoy es para mí una noche de alegría. Es con mucho placer que estoy sentado aquí en este momento. Y sobre el libro ya han hablado Alicia y Luis sobre el contenido del libro. Yo voy a decir alguna pequeña síntesis de qué es lo que quise hacer con este libro. Pero antes de eso voy a hablar sobre otras cosas. Después que el libro se publicó, aparecieron algunos periodistas y me hicieron algunas entrevistas. Y lo bueno de los periodistas es que siempre hacen la misma pregunta. ¿Qué lo motivó a escribir el libro? ¿Cuáles fueron las vivencias que usted tuvo que están vinculadas al libro? Yo no había pensado mucho, no había hecho ese ejercicio de introspección. Pero como venía preguntas y más preguntas, empecé a hacerlo. Y empezaron a aparecer ciertas experiencias, vivencias o imágenes que se repitieron. Y una de ellas, por ejemplo, algunas son positivas y otras son negativas. Una de ellas, por ejemplo, es el mediodía en una universidad de Estados Unidos. Salir de dar clase en una universidad estadounidense y caminar por la calle central de una universidad estadounidense, para mí fue una experiencia maravillosa, porque el mundo estaba ahí. Había personas de distintos colores de piel, con distintas vestimentas, con distintos lenguajes, había distintas comidas que se ofrecían, y eso era una ensalada de diversidad que para mí era fascinante. Y lo mismo experimenté caminando, por ejemplo, por el centro de Montreal. Exactamente la misma efervescencia de multiplicidad, de creatividad, la encontré también en otro país con tanto porcentaje o tanta cantidad de inmigrantes. Otra imagen y otra vivencia, otra experiencia personal que siempre me apareció en estos últimos días, tiene que ver con mi familia. Mi familia fue a vivir a Estados Unidos durante un tiempo y mi hija, Manuela, que está aquí, me da el placer de que esté aquí, mi hija Manuela, tenía 2 años cuando fuimos a Estados Unidos y ella fue a un jardín de infantes en donde era la única niña blanca. Todos los demás eran negros. Y ella no se daba cuenta que era blanca y los demás eran negros. Recién se dio cuenta cuando ocurrió lo siguiente.
un compañero de ella empezó a bailar una música que era un rap así, de manera furibunda, muy explosiva, con mucha dinámica, y Manuela quiso imitarlo. Y él le dijo, tú no vas a poder bailar así, tú sos blanca. Y ella nunca se había dado cuenta de la diferencia. Ahí se dio cuenta de esa diferencia. Otra experiencia está asociada con mi hijo Tomás, que también fue una escuela donde él era el único blanco en un grupo de todos negros, pero ella tenía 14 años y a él no le fue tan bien. Él no le gustó mucho esa experiencia que tuvo, no pudo integrarse de la manera como se había integrado mi hija Manuela. Era mayor, era ya adolescente. Otra experiencia y otra vivencia fue en Cusco, ya hace bastantes años. Cuando llegué a Cusco Cusco es en un valle, está rodeado de laderas, y había un gran cartel que decía Pachacútec, así como en letras del cartel de Hollywood, blancas, grandes, así, Pachacútec. Y al mismo tiempo, más o menos por esos días que estuve ahí, vi una manifestación de quechuas en Cusco que reivindicaban un aumento de salario ante la municipalidad. Para mí fue una enorme sorpresa. Esto hace bastante más tiempo de las otras experiencias. Otra experiencia, esta negativa, fue en Brasil. Un día estaba barriendo la vereda y una vecina me grita, deje de hacer ese trabajo. Ese trabajo es para negros, para criollos, me dijo él. Ese trabajo es para criollos. Criollos es una manera despectiva para referirse a los negros. Y yo no entendía por qué me estaba diciendo que dejara de barrer la vereda y que ese trabajo lo deberían hacer los criollos. Bueno, porque esa es la jerarquía brasileña que establece que determinadas razas hacen determinadas tareas y otras razas hacen otras tareas. Y la última experiencia personal, ese fue en Madrid, en un barrio que tiene muchos inmigrantes, un barrio que se llama Lavapiés. Estaba en una plaza, sentado en un banco, hablando con una señora mayor, y la señora, bueno, había mucha gente en la plaza, muchos inmigrantes, muchos latinos, y la señora me dijo, hace 10 años, esto que vemos ahora no existía. Con eso me estaba diciendo que España, en 10 años, se había transformado en un país completamente distinto a lo que era por la llegada de más de 5 millones de inmigrantes en una década. ¿Ustedes se imaginan lo que es que un país reciba el 12% de inmigrantes en 10 años? Es un terremoto social. Es el sismo mayor que uno se puede imaginar, o uno de los mayores que uno se puede imaginar, que ocurren en un país. Para que ustedes se hagan una composición del lugar, imagínense que a Uruguay llegaran 300.000 extranjeros en 10 años. ¿Y cómo reaccionaríamos en Uruguay ante esta situación? Pondríamos seguramente el grito en el cielo y muchos no podríamos adaptarnos a esa situación. Y todo esto está teñido porque la cuarta parte de mi vida como adulto la viví fuera del país. Y la viví fuera del país en Occidente. Entonces tengo también alguna experiencia y alguna vivencia en relación a el tema que me importó, sobre el cual me interesó escribir el libro. Yo creo que lo que intento transmitir en el libro puede ser fácilmente comprensible cuando uno lo pone en una perspectiva de derechos o de ampliación de derechos. Y como Alicia decía, esto está circunscrito a Occidente. Por lo menos la historia de ampliación de derechos, que voy a resumir en 3 o 4 palabras, solamente ocurrió en eso que llamamos más o menos como Occidente en el mundo actual. La primera revolución de derechos que podemos, o que a mí me interesa destacar, es la de los derechos civiles. O sea, el pasaje de un mundo feudal, donde unos nacían de determinada manera y otros nacían de otra manera. Un mundo de desigualdad establecida por la religión. Vino la revolución burguesa y se implantaron los derechos civiles. Bueno, somos todos iguales ante la ley. Ya no hay más distinción de jerarquía o de nobleza, de servidumbre, etc. Somos todos iguales. Y ahí empieza a constituirse lo que podemos llamar el orden burgués. Después viene una segunda ampliación de derechos, que es la ampliación de derechos políticos. Porque con la primera ampliación de derechos, a pesar de que todos nacían iguales, algunos podían ser electos y otros podían elegir, pero no todos podían ser electos ni todos podían elegir. Quiere decir que había un enorme corsé ahí que se cambia con la ampliación de los derechos políticos. Este es el momento de la profundización de la democracia liberal. Los derechos civiles, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Derechos políticos,
fines del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos. Una tercera oleada de ampliación de derechos son los derechos sociales, la aparición de los derechos sociales. Porque si bien ahora somos todos iguales ante la ley, todos podemos ser electos y todos podemos elegir, hay algunos que nacen más embromados que otros. Y a pesar de que formalmente todos tenemos las mismas oportunidades, en la práctica había una enorme diferencia en cuanto al acceso a esas oportunidades. Temas de educación, temas de seguridad social, temas de vivienda, todos los temas asociados al tema de los derechos sociales. Ahí estamos en la creación del estado de bienestar, siglo XX. Y el libro que yo escribí creo que se enmarca en una cuarta ampliación de derechos que podemos llamar los derechos culturales. Y los derechos culturales tienen que ver con eso que Luis mencionaba como la identidad en sí o la identidad para sí. Los derechos culturales tienen que ver con el tema del reconocimiento. Cómo me reconozco yo, cómo se reconoce un grupo y cómo reconocen a ese grupo. Y esto es el siglo XXI. Antes del siglo XXI no estaba presente el tema de los derechos culturales asociados al reconocimiento. Y esto es el tema de la construcción, ya no del orden burgués, ya no de la democracia liberal, ya no del estado de bienestar, sino que yo lo identifico con la construcción de las democracias multiculturales. Dicho en buen romance, ¿cómo hacer para convivir o para acomodar esta diversidad que aparece hoy explícitamente en el siglo XXI dentro de un Estado-nación? Y no es sencillo. Y no es sencillo porque además no tenemos una hoja de ruta para lidiar con este tema. La vamos haciendo a medida que se presenta el problema. No tenemos un mapa para lidiar con estos temas. Hay distintas propuestas, hay distintas soluciones y todas tienen puntos débiles y puntos fuertes. Pero no hay posiciones tajantes todavía porque es un fenómeno bastante reciente. Hay algunas posiciones que parecerían más razonables que otras para lidiar con esto. Por ejemplo, me parece que la solución a la francesa, Alicia mencionaba, Francia tiene 6 millones de musulmanes conviviendo, es el país que tiene mayor población musulmana viviendo adentro de fronteras. La solución de los franceses sigue siendo aquello que criticaba Sartre sobre el tratamiento de los judíos en Francia. Sartre decía, criticando a la política francesa, decía, bueno, lo que estamos queriendo hacer nosotros para salvar al judío es matar al judío, simbólicamente. Dicho de otra manera, para que el judío se salvara, debía dejar su judeidad en su casa. Debía ser una cosa privada. Bueno, hoy en día Francia tiene la misma política. Lo que prima en Francia es esa idea de ciudadanía universal y todos deben amoldarse a esa idea de ciudadanía universal, que no sabe muy bien qué es o qué significa. Yo, por supuesto, no puedo ser igual a la de 150 años atrás. Pero en Francia esa es más o menos la solución que se propone. Así que todas las diferencias queden en un escalón subordinado a el ser francés como ciudadano, el ciudadano francés. Por eso que se llega a la solución de prohibir, por ejemplo, la expresión de uno de los signos del islamismo, que es el velo musulmán, en las instituciones públicas de enseñanza. Bueno, pero no es tan fácil, porque otros dicen, bueno, pero ahí hay un problema de género, hay un problema de machismo, hay un problema de dominación de el hombre sobre la mujer, que tiene que ocultar su rostro. Bueno, pero hay un problema de dominio, fundamentalismo religioso que hacen usar las mujeres. Es cierto, hay matices, hay argumentos interesantes de los dos lados, pero me parece que la solución de la francesa en este momento es, desde mi punto de vista, la más débil. La opuesta a la francesa es la canadiense. Las canadienses dicen, pero ¿cómo vamos a prohibir que una mujer o una mujer musulmana pueda llevar o no el velo en la calle o en la escuela? Si esa diversidad está presente, ¿por qué tenemos que ocultarla en la vía pública? Al contrario, hagámosla completamente explícita, porque esa es la realidad. Y los canadienses, con su política de multiculturalismo, precisamente reconocen esa diversidad de los distintos grupos que están presentes en su país. Un ejemplo muy concreto asociado a esto. Ustedes saben los Sikhs, quiénes son los Sikhs, ¿no? Los Sikhs son parte de una religión en Asia, en India, entre India y Pakistán,
Y los sikhs tienen un turbante y no se cortan el pelo y la barba. Bueno, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, si uno considera de que el uso del turbante es un elemento muy importante en la tradición religiosa de los sikhs? ¿Cómo se puede hacer para llevar el turbante y conducir una moto con un casco? No hay manera. ¿O cómo se puede un sikh y ser al mismo tiempo integrante de la policía montada canadiense y llevar un casco? Tampoco se puede. Y uno puede decir, bueno, pero el casco es un problema de seguridad. Todo el mundo debería llevar casco, porque si se cae se puede lastimar y después la sociedad tiene que cubrir los costos, etc. Bueno, en este caso, que es un argumento agresivo, los canadienses decidieron, bueno, esto es tan importante para esta religión que reconozcámoslo en su derecho. Hagamos el reconocimiento de su derecho. Pero, como Alicia también dice, también los reconocimientos tienen límites. No cualquier derecho cultural puede ser reconocido. Hay límites. Y los límites son los derechos humanos. Son los derechos individuales, los derechos humanos asociados a los individuos. Yo trabajo con 7 países, entre los cuales uno de ellos es Uruguay. En realidad el tema del Uruguay es un poco la consecuencia de un libro anterior que se publicó en el 2007, llamado Multiculturalismo en Uruguay. Y ese libro es, en buena medida, el antecedente de la mayoría de las personas son otras personas. Y bueno, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y ese título qué quiere decir? La mayoría de las personas son otras personas. ¿Por qué ese título? ¿De dónde viene esa frase? Y esa frase resume varias cosas que yo quise transmitir. En primer lugar, es una frase polisémica que tiene distintos significados. Y es una frase que tiene cierta ambigüedad. Y esa cierta ambigüedad lo que quiere transmitir es que no hay una sola manera de lidiar con este tema. No es una cuestión matemática, esto se hace así o se hace de esta otra manera. Hay posiciones y argumentos interesantes en discusión, en disputa. El tema de la identidad es básico para esto, como decía Luis, y esta frase nos remite a la identidad y a varios aspectos de la identidad. Que la mayoría de las personas son otras personas nos remite en primer lugar a que todos nos construimos como personas con una lengua con la cual nos alfabetizaron, con una familia, con ciertas relaciones de parentesco, con una visión del mundo, con un conjunto de otros con los cuales nos identificamos, con los cuales desarrollamos un sentido de pertenencia. Si yo soy en relación a estos otros que forman un grupo inicial. Después aparecen otros, o lo que podemos llamar otros significativos, ya no tan cercanos a mi entorno personal, sino aquellas personas que yo puedo elegir como modelos o como otros significativos, que para mí tienen algo para aportarme o algo para que yo pueda emular, con lo cual yo me pueda identificar. Pero si bien esto es cierto, la identidad está construida en función del grupo, de la comunidad, también la identidad tiene un componente puramente individual. Y yo puedo elegir quién quiero ser, con límites, pero yo puedo elegir quién quiero ser. Y puedo cambiar de ser quien soy. Puedo elegir una nueva identidad, con límites. Si yo quisiera, seguramente no podría convertirme en un inuit. ¿Saben quiénes son los inuit? Son los que antes les llamábamos esquimales. Seguramente me sería muy difícil convertirme en un inuit. Y también me sería difícil desarrollar una identidad, como dice Alicia, guionada, o sea, parte inuit, parte uruguayo. Quizás me resultara bastante difícil, bastante lejano poder hacer eso. Pero yo tengo un margen de libertad para poder elegir ser quien soy. Entonces, la mayoría de las personas también son otras personas, pueden ir cambiando quiénes son. Y eso está absolutamente ligado a la libertad individual y no tanto a lo comunitario. Y además de estas dos maneras de entender, o tres maneras de entender la identidad, siempre estamos en una búsqueda de saber si efectivamente lo que uno piensa que es, efectivamente es. Y muchas veces pensamos que somos de una manera y terminamos siendo de una manera completamente diferente. Podemos pensar que somos muy valientes y de repente, en un momento, puede aparecer toda nuestra timidez o toda nuestra cobardía. Podemos pensar que somos muy auténticos con una causa y de repente, en un momento, abandonarla por algo completamente diferente. ¿Sí? Esa es un poco la idea del título. La mayoría de las personas son otras personas. Es una frase que pronunció Oscar Wilde cuando estaba preso, cuando le escribió una carta a su amante, a su compañero, y obviamente Wilde no pensaba
en estos significados que yo le estoy dando. En alguno de ellos sí, pero no pensaba sobre todo en el tema de la identidad y la construcción de la identidad con respecto a los otros o al sentido de la comunidad. Eso lo explico bastante detalladamente en las conclusiones del libro, y no me resta más que agradecerles de nuevo a ustedes, agradecerle a Luis, agradecerle a Alicia por todos los elogios. Tiene que bajarlo por Ruffini, como se decía en el liceo, todos los elogios, y ahí capaz que llegan a algo más o menos razonable. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, por hoy se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar aquí en Radio Uruguay, tratando de difundir la cultura, tratando de difundir algunas charlas seleccionadas en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Los espero mañana en Radio Uruguay a partir de las 20.